Listo. Bien, vamos a empezar con una introducción medio breve de qué son estas formaciones de Möbius, algunos ejercicios. Y mi idea es, no sé, 25 minutos más o menos, a agarrar la posta siguiendo la numeración, Lucía. Que no te pregunté, pero Lucía, al final, ¿pudiste terminar el ejercicio para la exposición? Con Facundo hablé, me dijo que sí, yo había terminado. Con vos no hablé. Además. Entonces, si te parece, yo ahora hago unos 25 minutos de clase, después te paso la posta a vos y después se la paso a Francisco. No importa, el detalle lo conversamos entre todos. ¿Sí? Bien. Bueno, arrancamos. Estoy siendo grabado por las dudas antes de arrancar. ¿Sí? Tan impecable. Bueno, voy a dejar abierto el chat y arranco. Bueno, prácticos. Transformaciones Möbius. No, Möbius. Creo que se escribe. Se me olvidó cómo se escribe esto. Si era así o era con una E. Acá. ¿Es la O con dos puntitos o tenés que poner O y E? Tipo, esa es como que la transformación de la O. ¿La O con dos puntitos o O sola con E? Gracias. Entonces así lo voy a dejar. Bueno, ¿qué son transformaciones Möbius? Son funciones de los complejos en los complejos, donde además agregamos el infinito. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero un punteo de cosas son de la forma funciones definidas en los complejos unión el infinito, de la forma esta. Donde A, B, C y D son coeficientes complejos, tal que A, D menos BC distinto de 0. Si quieren le pueden asociar a esto la matriz, se le asocia la matriz A, B, C, D. Lo que estamos diciendo es que la matriz asociada a esta transformación de Möbius tiene determinante distinto de 0. ¿Por qué es eso? Porque queremos, por ejemplo, queremos que acá no aparezcan constantes, por ejemplo. El chat. Quiero decir, me estaba contestando algo. Bueno, seguimos. ¿Por qué se define? ¿De dónde sale? Es buena pregunta. Primero vamos a hablar un poquito de esto. ¿De dónde está definida las cosas? Voy a poner con otro color. ¿Qué es esto? Esto es lo que llamamos compactificación de los complejos. Sí. ¿Qué es la compactificación? Se llama compactificación por un punto. En realidad hay más de un tipo de compactificación. Básicamente es volver algo no compacto, compacto, como dice la palabra. El plano complejo es no compacto. ¿Cómo lo compactificamos? Es agarrar de alguna forma todo lo que es grande, o sea, todo lo que se aleja en el infinito, y comprimirlo a un punto. Esto del dibujito celeste que se pasaba, básicamente es
agarrar este es el plano complejo, donde esos bordes son imaginarios, o sea, no existen, están en el infinito. Esto de acá, todo el borde este, un color. Este borde, que no es un borde, es el infinito, por decirlo de una forma, lo llevo a un punto, entonces se me cierra y se me queda como una pelota, que se llama esfera de Riemann. Y así. Es el infinito. Voy a hacerlo amarillo esto. Y los ejes me quedarían acá abajo, digamos. Un segundo. Hay un eje, acá está el otro eje. Y acá está el cero. Bien. Esto no sé si se entiende mucho, pero vamos a seguir de hablar un poquito ahora. ¿Qué son las transformaciones Möbius? Son básicamente todas las funciones derivables en el sentido complejo, todavía no hablamos de eso, ¿no? Que están definidas de la esfera en la esfera. ¿No? De hecho, son todas los automorfismos que se llaman de la esfera de Riemann. Es decir, imagínense, ¿qué es lo que hace una función? Es una función agarra un espacio y lo lleva a otro espacio. Si la función está definida en el mismo espacio, podemos pensar que la función transforma el espacio donde está definida. Si está definido el plano complejo, agarra el plano complejo y lo deforma de alguna forma. Ahora lo pensamos en la esfera. Entonces las funciones, las transformaciones Möbius, agarran la esfera y la llevan a la esfera. Son biyecciones, no lo dije. Las transformaciones Möbius agarran la esfera y la llevan a la esfera. O sea, de alguna forma mueven la esfera, ¿no? O sea, la deforman o algo. Y de hecho, visto en la esfera, las transformaciones Möbius son supernaturales. ¿Sí? Ahora vamos a ver que son composiciones de movimientos bastante naturales, como rotar, estirar o invertir, ¿no? O trasladar. Eso básicamente en la esfera se puede ver como agarrar la esfera, rotarla, agarrar la esfera, invertirla, que es rotarla en este sentido de 180 grados, ¿no? Una traslación se puede ver también como una rotación así. Es decir, son movimientos supernaturales si los miro en la esfera. O sea, si bien parece un cociente raro, visto en la esfera, cómo se comportan estas funciones, son movimientos naturales de esa esfera. Hay un dibujito, es una animación en realidad, está colgada en la sección de prácticos. ¿Sí? Ve la animación colgada en sección prácticos. Aquí cuenta un poquito esto que les estoy diciendo y les muestra, ¿tá? Cómo son algunas transformaciones vistas acá. Es decir, son transformaciones naturales, son automorfismos, en realidad son todos los automorfismos de la esfera de Riemann. No importa qué es eso. Pero son importantes, aparecen en otros lados. Por ejemplo, no sé, después vamos a ver, capaz que les comento un poquito esto del disco de Poincaré, que es, y si quieren piensen en el semiplano superior del plano complejo. Hay ciertas transformaciones medios que me dejan eso fijo, ¿no? Esas se van a poder ver como los automorfismos del disco de Poincaré, que es un lugar donde tiene una geometría que se llama hiperbólica, que es extraña. Es básicamente el disco de Poincaré, capaz que han visto un dibujo alguna vez. Estoy contando muchas cosas en el aire a modo de motivación nomás, ¿no? Disco de Poincaré es una geometría en la cual el borde no está, ¿no? Y a medida que me voy acercando al borde las cosas se achican, ¿sí? Es decir, si lo traslado en este lugar, las cosas, si pongo, no sé, un cuadradito acá, y lo voy trasladando para el costado, en el plano, sería igual. En el disco de Poincaré como que se va achicando, ¿no? A medida que me voy acercando al borde. Se forman cosas fractalosas, ¿sí? En el disco de Poincaré está lo que se llaman teselados. Un teselado es como un embaldosado. Por ejemplo, en R2 podemos embaldosar todo R2 con baldosas cuadradas, por ejemplo, o triangulares, ¿no? Pero no muchas más.
De hecho, creo que son las... O sea, si repetimos la misma figura, creo que solo se pueden con esas cosas. No, con hexágonos también. Pero hay muchas formas de embaldosar R2, sin embargo, el disco hiperbólico se puede embaldosar con polígonos, con muchos polígonos, de muchos lados. No importa qué es eso. La idea es que acá la geometría es una geometría rara. Es no euclidiana, ¿no? Y, por ejemplo, las líneas rectas en esta geometría, esto es una línea recta, esto es una línea recta, pero también están estas líneas rectas. O estas líneas rectas. Una pelota de básquetbol así. Estas líneas, o sea, tenemos muchas líneas rectas que no son rectas. Pero en esta geometría sí. Y pasan cosas raras. Las cosas las vemos medio deformadas, pero hay cosas interesantes. Por ejemplo, la curvatura. Esto está curvado, por más de que lo dejemos así. Es un espacio que está curvado. Tiene curvatura negativa. Básicamente quiere decir que si me muevo para un lugar me caigo, y si me muevo para otro lugar subo. Como la silla de montar. Bueno, así, como la silla de montar en todos los puntos, soy como la silla de montar. Pero bien, y todo eso está relacionado con transformaciones de Möbius. Por ejemplo, esto de los teselados que les digo está relacionado con eso. Bueno. No respondí tu pregunta completa, Marco. Marco me preguntó. Pero va por ahí. O sea, tengo que hablar un poquito más de qué son los automorfismos, de la esfera de Riemann y eso. Pero es casi la respuesta. Si quieren después ahondamos un poco más. Bueno, las transformaciones de Möbius se pueden generar, primero, son biyectivas, propiedades, estoy diciendo, son biyectivas, las inversas también son transformaciones Möbius. La composición de otras transformaciones de Möbius es una transformación de Möbius. Es una transformación de Möbius. Lo que les estoy diciendo acá básicamente es que las transformaciones de Möbius del plano complejo con el infinito, que se escribe así, esto lo voy a empezar a escribir así, con un techito, son un grupo. O sea, tienen la estructura de un grupo. Es una estructura sencilla, muy sencilla. Más sencilla que un cuerpo. Básicamente tengo inverso y puedo componer. O sea, puedo multiplicar y la multiplicación es asociativa, no necesariamente conmutativa. Y tengo un neutro que es la identidad. Bien. ¿Qué más? Se pueden ver como composiciones de transformaciones de Möbius elementales. ¿Sí? Toda transformación de Möbius son composiciones de transformaciones elementales, que son las que voy a escribir ahora. Traslaciones. Que las traslaciones corresponderían a, en la formulita, tomar C igual a 0 y D lo que quieran. Es decir, básicamente, y el A igual a 0 también. A 1. Son de esta forma. O sea, Z más algo. Z más B. B es un complejo. Rotaciones. Que es agarrar un Z y multiplicarlo por un complejo de módulo 1. Recuerden que multiplicar por un complejo es multiplicar por los ángulos se multiplican, los ángulos se suman. Si el módulo del complejo
es 1. Lo único que voy a estar haciendo es sumar un ángulo, eso es una rotación de ese ángulo. ¿Sí? Entonces son de la forma, no sé, alfa por poner otra cosa. C, pongo la C. C por Z, donde C de módulo 1. Se puede ver también como dilataciones, por decirlo de alguna forma, ¿no? O homotesias, ¿no? Dilataciones, que es multiplicarlo por un real. Cuando multiplico por un real, ¿no? El ángulo es 0, entonces no sumo ningún ángulo, y lo que hago es multiplicar por el módulo, simplemente se estira las cosas. Entonces RZ, donde R real. Y inversiones, ¿no? Que es 1 sobre Z. ¿No? Esto en la esfera, o sea, las primeras tres son bastante fáciles de ver en el plano, ¿no? Una es moverme para una dirección, esta es rotar, esta es estirar las cosas radialmente, ¿no? Y la inversión, lo que es en la esfera es dar vuelta a la esfera, poner el norte en el sur y el sur en el norte, ¿no? En el plano complejo se lo puedo ver como, si tengo la circunferencia unidad, es una función que me manda lo de adentro de esta circunferencia afuera y lo de afuera adentro. Se invierte eso. Esta circunferencia unidad acá se ve así. Es el ecuador. La función 1 sobre z intercambia esas dos tapitas. Lo que he visto acá es intercambiar esto que está acá por lo de adentro. Esa es la función 1 sobre z. Esto nos está dando pila de información. Básicamente, si queremos trabajar con transformaciones de Möbius, podemos, si queremos, trabajar solo con estas. ¿Por qué? Porque toda transformación de Möbius es composición de este tipo. Entonces, por ejemplo, si quiero probar propiedades para transformaciones de Möbius y las pruebo para todos los tipos de estas transformaciones elementales, ya automáticamente lo tengo mostrado para todas las transformaciones de Möbius. La esfera esta tiene radio infinito, es una esfera topológica, o sea, a priori no tiene radio, es una superficie esférica. La estoy dibujando nomás. Si no la estoy viendo dentro de R3, pero si quieren verla dentro de R3, la pueden poner con el radio que quieran. Simplemente es una forma de dibujarlo. Es topológico esto, es decir, el espacio topológicamente es una esfera. No es tal esfera, sino es una esfera. Todas estas formadas sí, tienen inversas. Por eso es importante esto, ¿no? Para que todas tengan inversa. ¿Sí? De hecho, tiene una relación, o sea, pueden pasar de transformaciones Möbius a las matrices y después volver a transformaciones Möbius, ¿no? Y ahí usan la estructura de las matrices en ese intercambio. ¿No? Pueden hacer un homomorfismo. Y justamente queremos matrices que sean invertibles porque necesitamos sus inversas, ¿no? Pero está, no voy a entrar con eso. Todo lo del infinito dentro de un disco finito. Todo lo del infinito. Ah, esto de acá. Del 1 sobre z. Fíjate que hace 1 sobre z. O sea, si el módulo de z es más grande que 1, 1 sobre z tiene un módulo más chico que 1. Si z tiene un módulo más chico que 1, 1 sobre z tiene un módulo más grande que 1. Si lo pienso en módulos, me invierte los módulos. Y pensar en la función en R, 1 sobre X. ¿No? O 1 sobre R, si quieres. 1 sobre R. La función 1 sobre R, en R, f de R o f de X, si quieres. 1 sobre X. No es lo mismo que los complejos, ¿está? Pero hace algo similar. ¿Está? F manda el 0, 1 en 1 infinito. Si quieres, fíjate en el gráfico. El 0, 1, la función 1 sobre X, lo manda en 1 infinito. Ahí estamos mandando
intervalo acotado en un intervalo no acotado, la función 1 sobre x. Y f manda 1 infinito en 0, 1. Es decir, 1 infinito lo manda en 0, 1. Es esto que está acá. Bueno, básicamente esto hace lo mismo en dimensión 2. ¿Sí? Manda lo grande en lo chico y lo chico en lo grande. Esto, lo que acabo de escribir ahora es exactamente lo que hace con los radios. ¿Sí? Después hay que ver qué hace con los ángulos, pero los ángulos se giran un poco. Pero manda discos grandes en discos chicos y discos chicos en discos grandes. Bien. O sea, si se convencen, si no se convencen, hagan la cuenta para ver quién es 1 sobre z. Bueno, entonces, estas funciones tienen un montón de propiedades que son buenas y que además son fáciles para trabajar. Más propiedades. Toda transformación de Möbius queda determinada por la imagen de 3 puntos. Imagen de 3 puntos. ¿Tá? Observación. Fíjense que ahora el infinito es un punto. ¿Tá? Cuando ahora hablo de puntos, el infinito está dentro de esa familia de cosas que puedo evaluar. ¿Cómo se evalúa el infinito? Bueno, es como tiene que ser, ¿no? Por ejemplo, si el infinito está acá abajo, estoy viendo algo sobre el infinito, y lo de arriba no es infinito, entonces me da 0. Si el infinito, lo que me queda arriba es infinito y lo de abajo no, es infinito. Es decir, por ejemplo, si tengo la función 1 sobre z y lo evalúo en infinito, eso me da 0. Si tengo la función z y lo evalúo en infinito, me da infinito. Infinito más un punto es infinito. Infinito dividido a un número distinto de 0 es infinito. Infinito sobre infinito es 1. O sea, si quieren piensen en límites. Cada vez que hablan del infinito es hacer tender z a infinito. Y es eso, ¿no? Es como la continuación continua, la redundancia de las funciones estas. Entonces, Una pregunta tengo. ¿sí? Esto último que escribiste, ¿se relaciona de que a la proposición de que toda transformación distinta a la identidad tiene máximo 2 puntos fijos? Sí. Y que eso no lo entendí muy bien, si lo puedes explicar. Esto O sea, no entiendo lo qué es lo que significa ambas. primero esto. Lo que estoy diciendo acá es que si una transformación de Möbius, o sea, si tengo dos, vamos a verlo bien. Si hay dos transformaciones de Möbius, vamos a llamar phi y psi, tales que coinciden en la imagen de 3 puntos, es decir, esto es igual a phi de z0, psi de z1 es igual a psi de z1 y phi de z2 es igual a psi de z2, donde z1, z0, z1 y z2 distintos, entonces son la misma. Lo que estoy diciendo entonces es que si tengo dos transformaciones Möbius que mandan 3 puntos a los mismos 3 puntos, entonces necesariamente son la misma.
A eso me refiero con que queda determinada por la imagen de 3 puntos. ¿No? O dicho de otra forma, tengo 3 puntos en el dominio, 3 puntos en el codominio y los conecto de alguna forma, es decir, este va acá, este va acá, este va acá. Entonces, hay una transformación de medios que hace eso y es la única. Es otra forma de perfecto. pensarlo. Y está, ok, perfecto. Lo de los puntos fijos es más fácil de verlo, porque se puede hacer la cuenta. Ahora, pero tiene que ver con esto, es decir, hay una única transformación de Möbius, ¿no? Que, dado 3 puntos, los manda a esos mismos 3 puntos, y es la función identidad. Es decir, si acá tengo phi de z0, si una de estas es la identidad, por ejemplo, si z0 se manda en z0, z1 se manda en z1, y z2 en z2, hay una función que hace esto que es la identidad, y es una transformación de Möbius. Por esto que estoy diciendo ahora es la única. Entonces hay solo una transformación de Möbius que fija 3 puntos. Estos 3 puntos, por ejemplo. De hecho, fija todos los puntos. Pero si fijo 3 puntos, ya estoy determinada como transformación de Möbius. Por eso ahí capaz que esa es la relación, no sé si está buscando. Pero podemos razonarlo por otro lado y hacer simplemente una cuenta. Pero sí, obvio que tiene relación con esto. Ahora vamos al ejercicio ese. Bien. Seguramente la clase que viene igual vamos a seguir con un poquito de esta práctica, ¿sí? Porque quiero darle bastante bola. Y hoy yo no voy a hacer mucho de práctico, sino más bien ustedes. Pero la clase que viene sí hago yo un poco. Bien, ¿qué más? Otra propiedad importante es que las transformaciones Möbius mandan rectas y circunferencias en rectas y circunferencias. Le voy a poner así como conjunto. A lo que me refiero es que si tengo una transformación de Möbius y agarro una recta o una circunferencia, su imagen es una recta o una circunferencia. De nuevo, esto si lo veo en la esfera de Riemann, las rectas se transforman en circunferencias. Es decir, acá, en el plano, tengo circunferencias como estas y rectas como estas. ¿Cómo se ven estas cosas acá? Bueno, circunferencias se pueden seguir viendo como circunferencias, así por ejemplo. O así. Bueno, vamos a escribirlo así, yo qué sé. Pero también tengo las rectas, pero las rectas ahora se transforman en circunferencias. Por ejemplo, este eje, que es el que dibujo acá, se transforma en esta circunferencia. Este otro eje se transforma en esta otra circunferencia. ¿No? Así que la proporción que dije, que manda rectas y circunferencias en rectas y circunferencias, visto en la esfera de Riemann, es manda circunferencias a circunferencias. O visto de otra forma, una recta la puedo ver como una circunferencia degenerada. Es decir, lo pensamos así. ¿No? Agarran el plano y agarran una circunferencia cualquiera, esta, central en el cielo si quieren, y empiecen a abrir el radio, a hacer cada vez el radio más grande, más grande, más grande. ¿No? Pero vamos a dejar uno fijo, por ejemplo. Vamos a dejar este fijo y empiezo a agrandar la circunferencia que pase por ahí. ¿No? Se va a transformar en una circunferencia enorme que pase por ahí y haga algo así. ¿No? Seguimos agrandando eso, y la circunferencia se va a transformar en algo que haga así. Fíjense que si sigo agrandando el radio, con este punto quieto, esto se va a degenerar en una recta. Va a ser la recta que pase por ese punto. ¿No? Por lo tanto, las rectas las puedo ver como circunferencias degeneradas, es decir, circunferencias donde el radio es elevado a tender a infinito. ¿Sí? Por eso las rectas y circunferencias, en definitiva, para nosotros acaban a ser lo mismo. ¿Sí? Bueno, y otra cosa que está para mostrar en práctico, que es importante, las transformaciones Möbius son conformes.
¿Esto qué significa? Lo hablamos un poco la clase pasada, preservan ángulos. ¿No? Esto se puede usar de varias formas, pero por ejemplo, si tengo dos circunferencias tangentes en un punto, una transformación de Möbius tiene que mandar esto en una recta y un círculo, o dos círculos tangentes en este punto. Entonces, si las tangencias se respetan, porque se respetan los ángulos. ¿Sí? Es decir, en general, lo que estoy diciendo, si tengo dos curvas que se cortan, o que se tangentean, ¿no? Se van a, por una transformación de Möbius, van a ir a algo con el mismo ángulo. Alfa. Alfa. Bien, eso de teórico creo que es lo único que hay que tener en cuenta hasta ahora. ¿Tá? Insisto en que para fijar, como tener una imagen visual de lo que está pasando, miren esto. Me parece que es bastante ilustrativo. Bien, y medio rapidito vamos a ver lo que preguntó una compañera que no me figuran los nombres cuando hablan, así que no les puedo decir sus nombres, perdón. Que es el ejercicio 1, la parte A, si no recuerdo. Ahí va. Hay que probar que una transformación de Möbius que tiene más de 2 puntos fijos es identidad. Si usa la propiedad que escribí, sale por la propiedad, pero no vamos a usar eso, ¿no? Es decir, una transformación de Möbius que fija más de 2 puntos es la identidad. Se dan cuenta que con la propiedad que les comenté arriba ya está esto, porque si fija 3 puntos o más, ¿no? la transformación de Möbius queda determinada. O sea, solo hay una que fija esos 3 puntos que elegí. Y la identidad cumple eso, entonces tiene que ser la única. Pero si no, simplemente hago la cuenta, porque fíjense que sea phi es una función de Möbius. Que fija un punto significa que la imagen del punto es sí mismo. Exacto. ¿Sí? O sea, que pasa esto para más de 2 zetas distintos. Es lo que estamos diciendo. Que si se fija en la esfera, quiere decir que hay puntos de la esfera que quedan quietos. Por ejemplo, tienen la esfera, ¿no? Una rotación de la esfera, ¿no? Lo que hace siempre es dejar el polo norte y el polo sur fijos. Es una transformación de Möbius que deja 2 puntos fijos, el norte y el sur, ¿no? Que es, imagínense, lo ven en el plano, es una rotación. En el plano la rotación deja fijo el 0 y el infinito queda fijo. El infinito es todo lo que está afuera. Pero no puedo hacer no puedo mover la esfera de ninguna forma no extraña que fije 3 puntos, salvo dejarla quieta. Entonces la transformación es medio, la única forma de dejar 3 puntos fijos de la esfera quietos es que sea la identidad. Hay que demostrar eso. O sea, básicamente, que visualmente es súper creíble si les digo que las transformaciones de Möbius son básicamente agarrar la esfera y moverla. Siempre que muevo la esfera dejo a lo sumo 2 puntos fijos. La traslación deja fijo el infinito. Es el único que deja fijo. Si lo fijo en la esfera es como correr todo, pero el infinito no se corre. Cerca del infinito las cosas empiezan a quedar quietas, con otros lados. Y el infinito se queda quieto. Es decir, infinito más un vector es infinito. Entonces, la traslación es una de las funciones de Möbius que deja solo un punto fijo. Bien. Entonces, escribimos a phi así. ¿No? ¿Y qué significa esto? Buscamos fijos. Esto quiere decir phi de z igual a z. Que con esta expresión significa esto. Z más b
sobre cz más d es igual a z. Fíjense que esa ecuación es una ecuación de grado 2, un polinomio de orden 2. Esto pasa así solamente si a z más b es igual a cz cuadrado más dz. Solamente si despejan acá, les queda a z más b menos cz cuadrado menos dz igual a 0. Solamente si menos cz cuadrado más a menos d z más b es igual a 0. Esto es una ecuación, es un polinomio de orden 2. Es decir, cuántas soluciones tiene si efectivamente es un polinomio de orden 2, ¿no? Tiene 2 o 1. O sea, en los complejos serían 2 o doble. Puedo tener una raíz doble. ¿Sí? Entonces está de resolver esto. ¿Sí? Entonces, si quieren... perdón, doble no tiene doble. En los complejos no hay eso. Pero lo que sí puede pasar es que C sea 0 y que tenga esta ecuación que está acá. Ahí tendría un solo fijo. ¿Ah? Que es lo que pasa en las traslaciones. En las traslaciones el C es 0 acá abajo. ¿Ah? Y acá tendría una ecuación de orden 1. ¿Ah? Entonces, si C distinto de 0... Profe, perdón, ¿sí? ¿no puede pasar que infinito sea un punto doble? No, lo que pasa es que a ver, Por ejemplo, si C es igual 0, eh, si C es igual a 0, me queda esta ecuación que está acá. si C es igual 0, infinito es un punto fijo. Si C es igual a 0, infinito es un punto fijo. Y de ahí me estaría quedando otro. A ver, déjame pensar. Bueno, en las traslaciones A es igual a D. Entonces tendría que solo infinito es el punto fijo. ¿Ah? O sea, Ahí va, si A es igual a D, entonces ahí tenés otro punto fijo que es infinito. que es el único. O sea, si tengo una traslación, la traslación es de la forma z más algo. Es decir, A es 1, D es 1 y C es 0. Entonces acá se me quedaría solo esto. ¿No? Entonces, la traslación tendría fijo si solamente si. O sea, tendría un fijo que no es el infinito, si solamente si el B es 0, o sea que sería la función identidad. Entonces ahí tendría un solo punto fijo o sería un punto fijo que es doble. Ahí tendría solo un punto fijo que es el infinito. No hablamos de Ah, ok. doble, o sea, de fijos dobles, eso no lo hablamos. Sí lo decimos para las raíces en los reales. Pero en los complejos eso de raíz doble, salvo sin hablar del infinito, no va más porque en los polinomios. ¿No? Porque un polinomio en los complejos, a menos que tenga el polinomio este, ¿no? Así tengo este polinomio, así sí tiene raíz doble. Siempre tengo dos raíces, ya sea la misma repetida o no. Ahí va, vale. Entonces, acá hay que discutir, como estamos discutiendo medio informalmente, hay que discutimos según C igual a 0, C distinto de 0. Cuando la discusión, cuando C es distinto de 0, acá ya hay automáticamente dos fijos. Y no más, a menos que soy la entidad. A menos de ser la entidad. Es decir, en todo esto tú puedes suponer que no soy la identidad. Tal que phi distinto de la identidad.
Sino quiero ver que si no soy distinto a la identidad, a lo sumo fijo 2 puntos. Eso es lo que quiero probar. Entonces, si C es distinto de 0, tengo que resolver esta ecuación, a lo sumo tiene 2 fijos. Si C es igual a 0, o sea, por ejemplo, para hacer esta parte, si C es distinto de 0, las raíces de acá son las soluciones del polinomio ese. Y el infinito en ese caso no puede ser raíz. ¿Tá? Para que el infinito sea raíz, necesito que, ¿se fijan acá? O sea, para que el infinito sea fijo, no estoy escribiendo todos los detalles, ¿tá? Esto se los voy a dejar a ustedes. Para que el infinito sea fijo, lo que tiene que pasar es que la parte, o sea, ¿quién es phi infinito? Sería esto, ¿no? A infinito más b sobre c infinito más d. Para que esto sea infinito, la parte de acá abajo, el c tiene que ser 0. Entonces, esto es distinto a infinito si c es distinto de 0. Si c es distinto de 0, la parte de acá, si c es distinto de 0, cuando evalúe el infinito, o me da 0 si esto no existe, o me da a sobre c si el a es distinto de 0. ¿No? Entonces, si c es distinto de 0, solo puedo tener 2 fijos, que son las soluciones de esto de acá. Entonces, si c es igual a 0, ahí tengo que discutir. ¿No? Si es igual a 0, tengo la ecuación esta. ¿Tá? Y esa ecuación tiene 1 o 2 fijos. ¿Tá? Tiene 1 o 2 fijos. ¿Tá? ¿Cuándo tiene 1? Cuando b es distinto de 0 y a menos d es distinto de 0. ¿Los infinitos se cancelan? Sí, se cancelan. O sea, se cancelan. Hacen el límite y como tiene el mismo orden, ¿no? se cancelan y les queda el límite. Imagínense acá tiene una x y una x es en el límite del infinito. Entonces le daría a sobre c. Disculpa, ¿cuándo dijiste que tiene un punto fijo? ¿Qué era lo que tenía que cumplir B Claro, lo que yo digo es, quiero probar esto. ¿No? Una transformación de medios que fija más de 2 puntos fijos es la identidad. Entonces me agarro una que no sea la identidad y me voy a fijar cuántos fijos tiene. ¿Tá? Busco la cantidad, para buscar fijos tengo que resolver esta ecuación. Y de z es igual a z. Que es resolver esta ecuación que está acá. ¿No? Entonces, los fijos de esta función phi que supuse que no es la identidad son los z tales que cumplen esto. Entonces ahora voy a resolver esto. Esto pasa si solamente sí pasa esto. Si solamente sí se cumple esta ecuación de acá. Entonces, mi afirmación es que esta ecuación se va a cumplir solo a lo sumo para dos complejos, considerando el infinito como un punto. No más de 2. Entonces ahora tengo dos casos. Cuando realmente tengo una ecuación de orden 2 o cuando esta ecuación es de orden 1. Cuando la ecuación es de orden 2, lo que estoy diciendo es que hay dos fijos. Son las soluciones de la ecuación esa. O sea, que son las soluciones de una ecuación polinomial de orden 2. Si c es igual a 0, ¿no? Tengo un polinomio de orden 1. Ese polinomio de orden 1 tiene la única raíz que tiene, si es que tiene una raíz, porque esto podría ser a igual a d, podría ser. O sea, vamos de nuevo. Esto puede ser una ecuación de orden 2, de orden 1, ¿no? O orden 0. En orden 0 me queda la ecuación b igual a 0. Ahí el único fijo es el infinito. ¿No? Porque esta ecuación no se cumple para ningún z que no sea infinito. Si es de orden 1, tengo una raíz. ¿No? Y la raíz va a ser el fijo. ¿No? De hecho, esto creo que siempre tiene 1. ¿No? O bien es la raíz o bien es el infinito. Pero siempre tiene un fijo. ¿No? Cuando esto se me muere, me queda b igual a 0. ¿No? Y esa ecuación no tiene solución, salvo cuando es infinito. No, tiene dos.
Sí, decime. Porque no entendí bien esa parte de que si A es igual a D, eso se anula, te queda 0 por infinito más B y te da 0. Cuando evalúo el infinito, Sí, o sea, acá, si A es igual a D en la parte de C igual 0, ¿cómo es que sí. queda una raíz? Si es igual a D, voy a poner acá, quedó re desordenado. Si es igual a D y C es igual a 0, la transformación phi sería AZ más B sobre A, ¿no? Y esto es Z más B sobre A. Y esto es una traslación, ¿no? La única forma de que phi de Z sea igual a Z es que sea el infinito, porque el infinito más un número sigue siendo el infinito. Si no, no. Entonces, Es- infinito. Intenté no hacer los caso por caso, pero creo que los estoy terminando escribiendo casi todos. Pero, en definitiva, tiene que estudiar esta ecuación. O sea, el resultado, o sea, la joda es estudiar esto y ver cuándo se cumple esto. Y estudiando lo que pasa con la evaluación en infinito aparte. Acá en esta ecuación las raíces obviamente no son en infinito. No sería también porque b te queda igual a 0. Si b me queda igual a 0, necesito que necesariamente, si esto es igual a esto es igual a esto, y además b es igual a 0, entonces tengo la función de identidad, ¿no? Que dejaría todos fijos. O sea, no sé si iba por ahí. Capaz que quedó medio entreverado. Si quieren, voy a resumir lo que hicimos. Queremos ver que una transformación de Möbius que fija más de 2 puntos es la identidad. Entonces agarré una que no es la identidad y quiero ver que, como mucho, puedo tener 2 fijos. Me planteé la ecuación de tener un punto fijo, que es esta que está acá. Y esto básicamente es Z que está abajo. Entonces Z es un fijo distinto a infinito si se cumple esto. El infinito lo trato aparte. El infinito se trata aparte. Acá. ¿Sí? Es decir, el infinito es fijo si solamente si el C es distinto de 0. Si el C es igual a 0, perdón. Si el C es igual a 0, el infinito es fijo. A ver. Si C es igual a 0, es decir, vamos a ponerlo acá. No. Phi de Z es igual a infinito a Z más B sobre número. D. Y el infinito va al infinito. Una consulta. Por eso pusiste, en el caso C igual a 0, a lo sumo tiene 2 fijos porque estás incluyendo el infinito y la raíz cuando A es distinto de D. Claro, es decir, acá va a tener 2 fijos, exactamente 2 fijos, cuando esto es distinto de 0. Y cuando esto es igual a 0, tiene solo un fijo que es el infinito. No sé si entendió. O sea, acá Sí, ahí va. el infinito ya es fijo, es igual a 0. ¿No? Y acá, o sea, acá hay un fijo seguro que es el infinito. ¿Puedo ver otro? Sí. Cuando esta ecuación, esta parte de acá no se anula. Es la raíz de esta ecuación. El B no, o sea, si se cumple esto, que C es igual a 0 y A es igual a D, el B no puede ser 0 porque estaríamos con la identidad y supusimos arriba que la identidad, que la phi no es la identidad. Entonces, o sea, lo que hice acá fue súper desordenado, pero lo correcto sería, buscamos fijos, ¿no? De esta función, phi. ¿Cuándo es fijo el infinito? Cuando se cumple esto. Buscamos otros fijos que no están en el infinito, es resolver esta ecuación, ¿no?
Y ahí discuto. Cuando esta ecuación es un polinomio de grado 2, tengo dos fijos y ninguno es el infinito. Tengo dos fijos y nada más. ¿Está? Y si no, si es de orden 1, tengo o un fijo que es la raíz de ese polinomio de orden 1, o en realidad era de orden 0 y acá no tengo soluciones. Y el único fijo era el infinito, como es en el caso de las traslaciones. Acá, por ejemplo. Es decir, está todo desordenado acá, pero están medio que escondidos los pasos. Sí. Lo primero que voy a hacer es esto que está en paréntesis, después seguir la flecha roja esta y hacer estas discusiones. No sé si me haría más a la persona que me preguntó cómo se resolvía esto, lo que estaba antes. Lo que quiero decir de otra forma es que es lo natural esto. Es decir, tengo la esfera, la estoy moviendo con básicamente giros así en la esfera. Y lo que estoy diciendo es giros y inversiones, en realidad, ¿no? Lo que estoy diciendo es que está moviendo la esfera, a menos que la mueva de forma muy extraña, no hay forma de dejar fijos 3 puntos. No puedo deformar la esfera. Es algo. Las transformaciones Möbius son muy. Si define una función de distancia acá, son isometrías, es decir, preservan las distancias. En algún sentido. No en las distancias euclidias, pero hay distancias que se preservan. Pero no voy a entrar con eso ahora. ¿Me siguieron más o menos con esto? Si no, después intento escribirlo más prolijo para mandárselos. Capaz que por el grupito ese de Telegram. No quiero seguir con esto porque ya faltan 2 exposiciones que no sé si va a haber tiempo para las 2. Vemos, vamos a ver si son rápidos o no. Si no, dejamos la de Francisco para la clase que viene, si a él no le jode. ¿Vos, Lucía, estás ahí para exponer lo tuyo ahora? Sí, acá estoy. Bueno, te comparto pantalla y de nuevo, si esto quedó súper entreverado, si quieren se los comento de nuevo después. Voy a dejar de compartir pantalla si compartís vos. ¿Sí? Y así nos contás el ejercicio. Todavía no me deja. Pero lo que pasa es que vos saliste y volviste a entrar, entonces se te fue. Sí. Ahí. A ver ahí, fíjate. Y ahora sí. Ahí se ve. Yo veo así. Bien. Bueno, a mí me había tocado el ejercicio 6 del práctico 2. Y a ver si se usa. Hice un PowerPoint muy pobre, no se quejen. No, está bien, tranqui. Ahí. Bueno, la primera parte nos pedía demostrar que las transformaciones de Möbius transforman rectas y circunferencias en rectas y circunferencias. Ahí está la forma de la transformación nomás. Entonces, para demostrar esto, primero tenemos que pensar, en realidad acordarnos de que las transformaciones de Möbius son composición de traslaciones, rotaciones, dilataciones e inversiones, que ya lo vimos igual. Acá lo probé. Si C es igual a 0, entonces A y D tienen que ser distintos de 0, y f de z nos queda de esta forma. Acá tenemos una dilatación o rotación, y acá una traslación. Por otro lado, si C es distinto de 0, entonces lo podemos escribir así, que es medio traído de los pelos, pero si lo desarrollás queda. Y acá tiene la traslación, la inversión. ¿Se ve el mouse? ¿Se ve la flechita? Se ve, Yo la veo. La inversión, la rotación con la dilatación acá, dependiendo de si esto tiene módulo 1 o no, y una traslación. Entonces, ahí vemos que efectivamente
las transformaciones Moebius son composición de esas transformaciones que a partir de ahora le llamo elementales, entre comillas, no sé si está bien, pero como para ahorrarme palabras. Perfecto. Y bueno, entonces tenemos que probar que para cada una de esas transformaciones se llevan rectas y circunferencias en rectas y circunferencias. Para la traslación, la dilatación y la rotación es trivial, o sea, es claro que sí llevan, porque como que no hacen nada. Pero para la inversión no. Entonces vamos a probarlo solo para la inversión, para 1 sobre z, digamos. Entonces tenemos que pensar en esta expresión en R2, que es ax cuadrado más ay cuadrado más bx más cx más d igual 0, que si a es distinto de 0 va a representar una circunferencia y que si a es igual a 0 va a representar una recta. Bueno. Después me voy a definir un W que va a ser 1 sobre z, o sea, esto es f de z. Y z lo escribo como a más bi y w lo escribo como u más bi. Entonces, paso el z multiplicando para acá y con la propiedad de que del inverso que quedaba z conjugado sobre el módulo de z al cuadrado, en realidad acá lo hice escribiendo, multipliqué y dividí por el conjugado y llegas a esta expresión. Entonces, para que se dé la igualdad, la parte real, o sea, a, tiene que ser igual a esto, a u sobre u cuadrado más b cuadrado, y b va a tener que ser igual a menos b sobre u cuadrado más b cuadrado. Entonces, como la expresión anterior, esa que yo estaba pensando en R2, o sea, también pienso a la función como una función en R2. Entonces, sustituyo x por la parte real del complejo e y por la parte imaginaria de ese complejo en la expresión aquella. Entonces, acá lo que hice fue operar simplemente, saqué factor común el a, acá saqué el menos del b para afuera nomás, y pasé multiplicando, o sea, multipliqué toda la ecuación por u cuadrado más b cuadrado. Entonces, llegás a una ecuación, después de la distributiva, llegás a una ecuación igual que la anterior, pero para el plano de omega, de W. O sea, lo único que cambia son las posiciones de las constantes, pero llegás a la misma ecuación. Y acá tiene un menos, pero llegás a lo mismo. ¿Vos me preguntás? O sea, en realidad es una recapitulación, creo. O sea, básicamente lo que haces entonces es agarrar la ecuación de una recta o circunferencia, que es lo mismo, y ahora evaluar, o sea, tenés esa recta o circunferencia y ahora le aplicás la función a esa fórmula. Básicamente es donde aparece la x y la y, considerar los correspondientes nuevos x e y que vienen de la inversión de 1 sobre z. Ese es tu W, ¿no? Tu W es f de z, que es Sí. 1 sobre z. Entonces, porque ahí Jerónimo puso, pero creo que es de la parte anterior, una pregunta, C por I. No sé a qué preguntaba eso. Creo que de la parte anterior. Yo no voy al chat. Creo que preguntó qué pasa con C y qué pasa con D. No, No. tipo, porque en la diapositiva decía C por X, pero era una pregunta ahí a la. Ah, me equivoqué, En capaz. el momento. No, pero. Porque decía como D por B por X más Z por más C por X. Ahí va en eso. Y me pregunté capaz que era C por I ahí. Ah, ese por I, sí. Sí, Me sí. equivoqué. Ahí va, sí. Bueno, entonces está. Ahí llegamos a la misma ecuación, pero con los roles de las constantes cambiados. Entonces, si A... Mira, acá tengo una tablita que te hice, pero dependiendo de esos valores de las constantes va a llevar de una recta a una circunferencia o una circunferencia a una circunferencia, dependiendo si A y D son iguales a 0 o distintos de 0. ¿Se entendió algo? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí.
mira, vos hallaste los valores de A y B, y vos o sea, en la ecuación tenías como que era A por X cuadrado, o sea, la X representa la A y la Y representa la B, básicamente es eso. Claro, es como pensarlo en como una función de R2 a los complejos, a la función en los complejos. O sea, f de xy va a ser x sobre x cuadrado más y cuadrado, y en la otra coordenada, menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Bien, gracias. ¿Está? Paso. Bien. Parece que después esto lo subimos a Leo, por si alguien lo quiere rever. Después lo tengo escrito tipo en PDF. Nada Te lo más. paso. Después me lo pasás y lo subimos. Acá estaba eso de la tablita, pero me parece que no vale la pena porque queda poco tiempo. Bueno. La parte B pedía mostrar que dadas dos curvas cualesquiera que se cortan en un punto, el ángulo que forman se conserva por una transformación de Möbius. Es decir, toda transformación de Möbius es conforme. Bueno, ahora también para demostrar esto, tenemos que pensar en que las transformaciones de Möbius son composición de esas otras transformaciones que ya vimos. Entonces, es ver que es trivial para todas las demás menos la inversión. O sea, si yo corro algo, se va a mantener el ángulo, o sea, no pasa nada. Como que lo raro sería la inversión. Entonces hay que probarlo para 1 sobre z, que ahí también lo puse como función de R2. Hay que probar que esa función, esa transformación preserva ángulos. Entonces lo que hay que hacer es tomarse dos curvas, alfa y beta. Esto es como el ejercicio 6 que hizo Fabio, el creo 1, o sea, parecido. Tomarse dos curvas alfa y beta que se cortan en un punto z0. Acá esto es t0, pero acá le puse 0. Y ver qué ángulo forman esas dos curvas. Eso lo podemos saber haciendo la derivada, o sea, los vectores tangentes a esas curvas, que son las derivadas en ese punto, que le llamé B y W, o sea, irían como acá. Y a ese ángulo le llamé θ. Entonces, lo que querríamos en realidad es comparar este ángulo con este, a ver si se preserva o no el ángulo. Entonces hay que ver qué pasa con las curvas después de que le aplicamos f. Entonces, componemos f con alfa y f con beta y le hallamos los vectores tangentes que nos van a dar el ángulo. Para derivar la composición de la función estas, tenemos que hacer la regla de la cadena nomás, en ese punto. Y que nos queda el jacobiano de f por la derivada de alfa prima, que la derivada de alfa prima sabemos que es b, y f compuesta con beta, en derivada en 0, va a ser el jacobiano de f por la derivada del beta en 0, que es w. ¿Está? ¿Eso se entendió? Está. Bueno. Entonces, en realidad, como que la idea de esto es, si tenemos que comparar este ángulo con este ángulo, que son dados por b y w, y por el jacobiano por b y el jacobiano por w, tenemos que ver como qué le hace el jacobiano a el ángulo. O sea, si lo deforma o no. Entonces, tenemos que ver si como la matriz jacobiana preserva los ángulos o no. Eso, gracias a Fabio, se prueba sabiendo que el jacobiano es una matriz ortogonal y que esas matrices preservan los ángulos. Entonces, básicamente hay que hacerlo y ver qué pasa. Acá escribí, como dije hoy,
1 sobre z como una función de R2. O sea, x sobre x cuadrado más y cuadrado y menos y sobre x cuadrado más y cuadrado por esto de acá que es la propiedad esa. Que está, que ya lo dije. Entonces, hay que hacer el jacobiano. No lo puse acá. Capaz que lo digo por arriba. Pero es derivar una división. Lo voy a tomar como que está bien. Tómalo como que está bien. Y bueno, si ese es el jacobiano, lo que hay que probar es que es ortogonal. ¿Y cómo pruebo que es ortogonal? Haciendo la multiplicación de esa matriz por esa matriz traspuesta y ver si me da la identidad o no. Y bueno, acá hice las cuentas nomás. Queda este por este y este con este. Y te queda todo un chorizo que va a ser igual a este. Entonces se te va a tachar. Y después, con las que van acá cruzadas, como uno viene con menos y el otro viene con más, y estos vienen con el mismo signo, se te van a ir. O sea, va a quedar en 0 nomás. Entonces sí, el jacobiano es ortogonal. Bueno, y ahora hay que ver, eso se entendió porque capaz que podría haber detallado mal las cuentas. Igual va a estar el PDF. Sí, me parece que lo que te queda fuera, o sea, creo que no te queda ortogonal, sino que te queda múltiplo. Sí, eso me habías dicho, pero yo hice la cuenta 3 veces y siempre me queda así, capaz que Porque la pifié en algo. ahí el que te sale para afuera, el coeficiente que sale para afuera de la matriz, no tiene que estar elevado a la 4, o capaz que estoy viendo mal. ¿Por? Cuando haces las multiplicaciones de las matrices, Ah, claro, sí, la está. parte de abajo te queda elevada a la 4. Y la de arriba a la 2, entonces queda este. Ahí Me va, parece. sí. Igual las ortogonales o los múltiplos ortogonales, Sí. cualquiera de las Ahí va, yo no encontraba dónde era eso. reservan ángulos. O sea, eso creo que yo nunca di GAL acá, pero creo que en GAL, o menos capaz que lo comentaron, pero con matrices ortogonales trabajaron. No sé si lo recuerdan, pero... Después lo arreglo. En realidad es que esta va a ser 1 sobre esto por la identidad. Va a ser un múltiplo de la ortogonal. De la identidad. Y acá era porque no entendía. Entonces, si tenemos esa matriz, le llamo A ahora para no llevar la J por todos lados. Va a ser un múltiplo de la identidad y podemos usar el producto interno, que ya van a ver por qué se usa el producto interno, de esa matriz aplicada al vector B y esa matriz aplicada al vector W sobre la norma del producto interno. Que esto nos daba el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Entonces ahí vamos a ver, ahí sale lo del ángulo y vamos a ver si se preserva o no. Y el detalle es que acá yo no sé por qué es lo mismo multiplicar por la traspuesta. Eso es, tienen que acordarse de GAL 2, capaz que no estamos... No me acuerdo. Pero recuerden que una matriz ortogonal cumple que es igual a su adjunta. La adjunta es si las coeficientes son reales, es transponer, básicamente, la matriz. Y la adjunta, básicamente la definición de la adjunta es eso. A por B, producto interno W, es lo mismo que correr el A para el otro lado, pero con la estrellita. No sé si recuerdan. Entonces ahí, en la primera igualdad, lo que haces es, ojo que el A de la... Yo no puedo poner el mango, lo que pasa. En la primera igualdad, lo que tendría que ir sería A traspuesta por A, evaluado en B, y después estaría solo el W. ¿No? Porque en realidad lo que haces es como pasar el A para el otro lado con la estrellita. Pero la estrellita es igual a traspuesta.
para las ortogonales. ¿Ah? Entonces les queda eso. O sea, ahora si quieren después que termine les escribo eso con un lápiz. Pero eso... Ahora, pregunta. Sí. Ahí estás asumiendo que es ortogonal. Ya cuando en realidad cuando haces ese producto, esa igualdad, ¿asumís que es ortogonal o es para probar que es ortogonal? No, No, ya probás que es múltiplo de ortogonal en la diapositiva pasada. Ah, ya en la diapositiva pasada se había probado que era ortogonal. Ya con eso era suficiente. Pensé que ahora... Sí, Ahora o sea, lo que quiero probar es que cuando le haces, le aplicas un ortogonal, se preserva el ángulo. Un múltiplo de un ortogonal se preserva el ángulo. Ok, gracias. y yo lo que decía que es una matriz ortogonal cumple que la definición es que multiplicar que la transpuesta es la inversa. Esa es la definición de matriz ortogonal. Pero además automáticamente se cumple que la adjunta es la transpuesta y que la adjunta es la inversa. Es todo lo mismo. Y la definición de adjunta es eso de poder en un producto interno pasar la T o la A para el otro lado, pero con una estrellita. Básicamente era eso. ¿No? Y acá lo que se está usando es eso, pasar la... Es muy GAL esto, ¿no? O sea, en realidad el resultado puede estar en un ejercicio de GAL, muy práctico perfectamente, que es mostrar con una matriz ortogonal preserva ángulos. Y es ese renglón corrigiendo esa A que no iría. Sí, esta no va. Con eso ya automáticamente lo tenés. Ahí va. Pero de nuevo son cosas de GAL. Sí. Ahora sí, A traspuesta por A, sabemos que es un múltiplo de la identidad, entonces queda K por B, y ahora sí, omega solito. Claro, hice cualquier cosa acá, no lo entendí. Y acá, claro, pasa lo mismo. Le puedo sacar y como está normalizado no pasa nada, ¿no? Sale para afuera el acá. Está bien. Y entonces llegamos al producto interno de B con W, que es igual al coseno de tita, o sea, llegamos de los dos lados que el coseno de tita prima, ponele, que era el ángulo que formaban las curvas, después de aplicarle F, es igual al coseno de tita sin aplicarle la función. Entonces ahí sí llegamos que las matrices ortogonales preservan los ángulos y que en la inversa se preservan los ángulos y que en todas las transformaciones se preservan. Bien. Un comentario al pasar. Lo que estamos diciendo acá básicamente es, de alguna forma, aproximar las transformaciones de Möbius por el diferencial, que es el jacobiano, en un punto. Si se dan cuenta, se reduce a eso, a ver cómo actúa una transformación de Möbius en los vectores de velocidad, lo actúa con su diferencial, que es el jacobiano. Lo que estamos diciendo es que el jacobiano no cambia el ángulo de los vectores. Básicamente es esa la prueba. Bien. La parte C nos pedía describir geométricamente la transformación 1 sobre z. Esto es, lo puse acá como extra o no, supongo que es importante, pero que t de 0 es 1 sobre 0 da infinito y que el t de infinito daba 0. Entonces, para analizar esto, escribí z con notación polar. Entonces, la inversa de z va a tener módulo 1 sobre r y ángulo menos phi. O sea, queda como al revés. Entonces, si el módulo de z, o sea, si el módulo de z es menor o igual a 1 y está entre 0 y pi, lo que pasa es que quiero mostrar el dibujo al mismo tiempo, pero si z es menor a 1 y está entre 0 y pi, entonces su imagen va a ser mayor a 1 y va a caer entre pi
pi y 2pi. O sea, queda como la región naranja se va a mover a la región naranja que está acá, por F. Si z es menor a 1, pero tita está entre pi y 2pi, entonces pasa lo mismo, pero al revés. Esta que estaba acá adentro va a quedar afuera con el ángulo de 0 a pi. Después, si está fuera del círculo de unidad, se va a quedar adentro, o sea, como que se invierte, creo que se ve ahí. Va a quedar adentro y se van a cambiar los ángulos, o sea, esto que estaba afuera va a quedar adentro y esto que estaba afuera va a quedar acá adentro. Y ta. Y acá también con la tablita que ya podemos ver cómo pasa, qué pasa con las rectas y circunferencias con esta función. Con esta, cuando le hacemos F. Acá esto de nuevo lo pueden ver en la esfera. Para pensar en la esfera es como agarrar el borde de ese cuadrado, como si tuvieran, imagínense que tienen un cordón, en el cordón del cuadrado, y se hinchan el cordón y se aprieta todo el borde y queda como una pelotita. Entonces, acá lo que están viendo es que la parte de adentro de la circunferencia va para afuera y la parte de afuera para adentro. Eso es lo que les decía hoy, en la esfera, la circunferencia que dibujó Lucía es el ecuador. Si quieren pensar. Para pensar, si quieren con cuentas en la esfera, pueden usar la proyección estereográfica, no sé si la recuerdan. Se puede pensar así si quieren usar cuentas, que no van a ganar mucho con las cuentas ahora. Estoy diciendo que en la esfera ese círculo lo pueden ver como el ecuador, y la función 1 sobre z entonces intercambia la parte de arriba, el hemisferio norte lo intercambia con el hemisferio sur. Y además lo gira. Lo gira así como dibujó Lucía. Es un comentario más. No había más partes. Bueno, impecable. ¿En qué hora estamos? Ajá. Ya son casi la 1. Francisco, ¿a vos te jode hacer la clase que viene? ¿O está complicada la clase que viene? No, Ah. lo hago la clase que viene, no pasa nada. Es más, te iba a decir si no convenía dejarlo para la clase que viene, porque, o sea, no es muy larga la presentación, pero en 5 minutos me parece que no da. Sí, por eso. Entonces, hacemos lo tuyo de la clase que viene, si te parece. Arrancamos ya con eso. Dale, sí, buenas. Y para comentar esto de GAL, les voy a compartir pantalla simplemente para hacerles memoria. Decía A es matriz cuadrada, la adjunta, la adjunta en realidad se usa más que nada con todo conscientes complejos, si no es básicamente es extrapolar. La adjunta es la matriz, o sea, lo que pasa es que se define la transformación lineal adjunta con la estrellita, por eso lo escribo así. La adjunta es la matriz tal que se cumple esto. ABW es igual a B A estrella W para todo BW en un espacio de dimensión n. Que básicamente lo que les permite es eso, tienen una evaluación en un B, o sea, multiplican a por B y después lo multiplican por W. Esto es lo mismo que mover la A para el otro lado, pero con una estrellita. B a estrellita W. Cuando tienen coeficientes reales es la traspuesta. Y si se fijan, esto tiene, no sé si esto, yo creo que lo tendría que explicar así en GAL, pero no sé si capaz que sí se explicaron así. Pero cuando esto tiene coeficientes reales, básicamente lo que están haciendo es esto, agarrar un B, un vector B, así. Un vector B, una matriz A, y un vector W. Esto que está acá es esto.
Y esto justamente se puede leer de dos formas. Se puede leer como B, producto escalar A por W, o B por A traspuesta por W. Simplemente es eso. O sea, es básicamente la asociatividad de esto. Es decir, si lo ven así, esto, producto escalar esto sería como B por A traspuesta por W, perdón, B por A por W, que esto es igual a A traspuesta por B por W, y si lo ven así, esto es igual a B por AW. Y lo que estamos diciendo es que esto es igual a esto. Es decir, que pueden pasar del A para un lado en una transpuesta, que es lo que llamamos adjunto. En este caso, ¿no? Teníamos que A traspuesta, A era la matriz ortogonal, y lo que habíamos hecho es exactamente esto, una T ahí, ¿no? Tenemos esto, AB, AW, y esta A la pasamos como la traspuesta. Esto me quedaba A transpuesta por A, B, W. Y esto acá era casi la identidad, era múltiple de la identidad. Se me quedaba acá por B por W. ¿Ah? Pero de nuevo es... de nuevo, eso, si podrían terminar el ejercicio diciendo que por Gal, una transformación ortogonal preserva ángulos. Pero esto sería la demostración, que tampoco es la gran cosa de esa propiedad. A ver que se me fue el chat. No sé si me entendieron un poco lo que les intenté mostrar ahí. Se me fue la pantalla. A ver. Es una bobada. Lo que pasa es que hay otra estrategia para hacer ese ejercicio, que es internarse en las cuentas en formato complejo. ¿Qué ganó Lucía con la presentación en R2? En que usó lo que se sabía de cálculo 2. De la regla de la cadena, el jacobiano, toda la parte de diferenciabilidad, la tomó de una función de R2 en R2. En los complejos lo que pasa es que todavía no tenemos esa noción de diferenciabilidad, todavía no la dimos, pero si hablamos de funciones holomorfas, que vendría a ser el análogo a diferenciable o derivable, hay una forma mucho más fácil de hacer eso. Después lo vamos a ver. En realidad todas las funciones holomorfas cumplen que son conformes. Cuando la derivada de la función no es cero, ¿sí? Se preservan los ángulos. Y es una cuenta súper fácil. No hay que pasar por matrices ni nada de eso. Pero como todavía no vimos nada de holomorfo, me parece que la forma más fácil de crearse es recurrir a cálculo 2 y a Gal. Pero bien, entonces la clase que viene, vamos a arrancar la clase con la exposición de Francisco. Después capaz que algún comentario más de algunos ejercicios del práctico. Capaz que no los hago a detalle todos, pero capaz que puedo dar un punteo de estrategias para los ejercicios. Y si no les sale, me escriben. O lo vemos por este grupo que voy a usar. Y ya arrancaremos con el práctico 3. Y también hay posiciones del práctico 3, que en este momento no me acuerdo los nombres. No, tengo que fijarme. Pero, a partir de ahora, unas exposiciones todos los días. Voy a intentar de cumplir con ese cronograma, pero en el peor de los casos, capaz que se corre un día todo el cronograma de exposiciones, por si nos vamos apretando. De todas formas, no hay problema en correr todo, porque yo dejé un par de días libres, entre comillas, por si pasaba esto en el cronograma de práctico. ¿Sí? Bueno, ¿dudas de algún tipo? Antes de cortar con esto. Yo no sé si tiene que entrar, no sé si se usa esta sala ahora después de este curso, pero yo puedo estar unos minutos, por lo general siempre. Y puedo entrar antes también. Puedo empezar a entrar a 11:15 a la clase para responder las posibles dudas.
Profe, ¿cómo hace el tema al final del grupo de Telegram? Nunca hice, o sea, voy a intentar hacer ahora uno y capaz que, no sé si está bueno publicarlo en el EVA o capaz que hay una forma de escribirles un mensaje a todos los que están inscritos en el curso. No sé bien. Pero ahora veo que es lo mejor. Capaz que tal lo publico ahí y bueno, espero que no se meta nadie que no sea del curso. O lo pongo por un tiempo, que se anoten todos y después cualquier cosa me piden. Así no queda por ahí mucho tiempo. O sea, en definitiva, lo creo, publico un link y no sé, lo dejo una semana y después lo saco. Si alguien falta, lo meto. Tal vez hacer así. Y bueno, nos vemos lo que viene. Que es el viernes.